Muy buenas noches, sí, bienvenidos ya sí al último programa de la réplica de este año 2023, en el que, bueno, pues por supuesto y como hacemos siempre, repasamos la actualidad política aquí en Melilla. Y como ya saben, y ya empezamos así la semana pasada, primero pues comenzamos con una entrevista y después continuamos con una tertulia, pues para hablar un poco de ese contenido de la entrevista y de temas de actualidad, por supuesto. Entonces, en esta primera parte, en la parte de entrevistas, pues contamos con la delegada del Gobierno aquí en Melilla, con Sabrina Amo, así que primero vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Sabrina, y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación y como siempre es un placer. Primero tengo que preguntarle un poco, y sé que será de forma muy genérica, sobre esa operación antiterrorista que se dio hace muy poco. ¿Cómo valora al final pues la actuación de los agentes de la Policía Nacional, que también pues se han tenido que coordinar con las autoridades marroquíes? Sí, hombre, pues como siempre una valoración muy positiva. Tenemos unos profesionales en todo el territorio nacional y por supuesto aquí en Melilla que bueno, deja en evidencia el trabajo que hace cada día y por lo tanto bueno, pues una actuación de estas características siempre es un logro porque es mucho tiempo detrás de trabajo, es mucho tiempo de investigaciones y al final pues el resultado es el esperado y por lo tanto una actuación en positivo y desde aquí pues aprovecho para agradecer y para poner en valor una vez más el trabajo que hacen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y otra cosa que apunta es fundamental, es la coordinación, no solamente la coordinación existente aquí entre todos los cuerpos, sino también con las autoridades marroquíes y por lo tanto otro logro más y otro aspecto también a destacar en cuanto a este tipo de actuaciones. Así que desde aquí mi reconocimiento a todos los profesionales pues que han estado inmersos en esta investigación y que bueno, pues que fruto de ello ha dado como resultado la noticia, ¿no? que conocíamos el otro día con ese número de detenidos y por lo tanto bueno, seguir avanzando en seguir trabajando por la seguridad de toda la ciudadanía española y por supuesto la melillense. Ya sí tenemos que cambiar de asunto sobre temas que sí se podrían entrar más detalles, esperemos que sí, y es pues de ese viaje del ministro de Asuntos Exteriores, de José Manuel Álvarez, pues a Marruecos para seguir, continuar, así se entiende, con esa hoja de ruta entre ambos países. La aduana comercial, lo que más se espera, esa reapertura, pero claro, se han dado declaraciones diferentes. Álvarez dijo que se podría abrir ya, pero Bourita habla de problemas técnicos sin especificar cuáles exactamente. ¿En qué ha quedado entonces esta reunión tras estas dos declaraciones tan diferentes? Bueno, a mí me parece importante destacar dos cuestiones dentro de esta pregunta, una que me parece muy acertada y es seguir trabajando. Creo que es lo primero que hay que poner de relieve, ¿no? Que esto es una continuidad de un trabajo previo, bueno, pues que llevamos meses pues de coordinación, de reuniones y sobre todo, bueno, pues también se han producido diferentes encuentros y por lo tanto es acertado, es decir, seguir trabajando en esa hoja de ruta para conseguir el objetivo final o el objetivo último, que es la plena normalización de la frontera. Yo sé que hay veces que bueno, y siempre he agradecido la paciencia, ¿no? de todo el mundo porque son cuestiones complicadas y la gente pues quiere fecha, quiere actuaciones, pero actuaciones hemos tenido 3 actuaciones ya porque cabe destacar que siempre se ha dicho que no se iba a volver a abrir más la aduana comercial y bueno, pues hemos tenido este año 3 actuaciones dentro del paso fronterizo, 3 actuaciones comerciales que es importante, que son el paso previo a esta plena normalización y también un hecho histórico, porque no podemos olvidar que estamos hablando de aduanas comerciales españolas y por lo tanto estamos hablando de una hoja de ruta entre ambas ciudades, Ceuta y Melilla, por lo tanto un trabajo y una coordinación que tiene que ir en su conjunto y Melilla sí que es cierto que hubo un cierre en 2018, pero en Ceuta no había existido esta aduana comercial y por lo tanto los trabajos que se están haciendo en este sentido son para que ambas ciudades tengan estas aduanas comerciales, ¿no? Y por lo tanto me parece acertado lo de seguir trabajando para que finalmente pues tengamos este resultado. Y en cuanto a las declaraciones, yo no creo que hayan sido contradictorias, simplemente tenemos que hacer una distinción y una diferenciación entre el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y, lógicamente, el ministro de Asuntos Exteriores por la parte marroquí. Por la parte española, que es lo que decía pues nuestro ministro, nosotros sí estamos preparados para
tener esta apertura pues cuando al final acordemos. Y sin embargo, pues lo que dice, lo que ha dicho, por lo que hemos escuchado en declaraciones, son algunas cuestiones técnicas que tendrán que solventar. Eso no quiere decir que haya una negativa por parte de Marruecos, sino que se está trabajando, como bien hemos dicho, para esa plena normalización. Cuando se produjo este cierre de la frontera en sí, ya lógicamente no tenía cabida ni sentido lo de la aduana comercial, porque había un cierre total por el tema de pandemia en la frontera, y ya con la reapertura hablamos de diferentes fases. En un primer momento una normalización, ¿no?, y un tránsito pues enfocado en las personas. Recordaremos todos cuando decíamos pues, el drama que se producía con el no tránsito por temas familiares, por temas sociales, por cuestiones que iban también desvinculadas, ¿no?, al tema económico, y por otra parte las que sí van vinculadas con este tema económico / comercial, como es la aduana o el régimen de viajeros. Intentamos normalizar primero todo el tránsito y el tema peatonal y de vehículos, y ahora pues estamos inmersos en esta segunda fase, que es pues esa reapertura y esa normalización ya tanto de la aduana comercial, como muy importante también, porque así me lo piden siempre, ¿no?, y me lo solicitan siempre, pues todo el bloque del sector, no solamente el empresarial, sino la ciudadanía en general, con esa reanudación del régimen de viajero. Y ahí vamos a seguir trabajando. Yo sé que la gente se impacienta porque necesita una fecha, un día, una hora, y ahora mismo pues no tenemos esa fecha cerrada, y yo además siempre soy muy cauta con el tema de fecha, pero lo que sí hay es un compromiso por parte del gobierno para seguir trabajando, y prueba de ello ha sido que quizá, si me permite la expresión, nadie apostaba por que se produjera ni un solo intercambio de mercancía, ni uno solo, y ya hemos visto cómo esto sí que se ha llevado a cabo, y por lo tanto es un paso, se ha ido avanzando un paso más hacia pues esa normalización de la aduana comercial, y en este caso también pues mirando o poniendo también el foco en ese régimen de viajeros, y vamos a seguir trabajando en ello, vamos a seguir trabajando en darle la plena normalidad a la frontera, en materializar todas las actuaciones necesarias para que bueno, sigamos gozando de esa seguridad, sigamos teniendo los medios tecnológicos y humanos acorde con las realidades y con las necesidades reales que hay en la frontera, y en cuanto a todo el ámbito comercial, pues seguir también trabajando para que tanto la aduana comercial como el régimen de viajeros pues sea una realidad. El caso es que con la aduana comercial, cuando se anunció esa reapertura, que sería a principios de este año 2023, que precisamente va a acabar, fue después de esa reunión de alto nivel. Se hicieron unas pruebas, como bien ha mencionado, pero entonces, ¿cuánto más se puede prolongar esto? Y si se espera que se pueda anunciar alguna fecha concreta y que ya pues se ponga en marcha ya esa aduana comercial. A ver, yo siempre vuelvo a repetir, yo suelo ser muy cauta con las fechas, porque además esto es un trabajo en el que hay implicadas muchísimas personas, es un trabajo, por supuesto, aquí también quiero aprovechar para agradecer a todos los ministerios implicados la labor que han estado haciendo pues durante todo este tiempo. Y la base, por eso cuando me preguntaba por la reunión, ¿para qué sirve? Pues sirve para muchas cosas. Es cierto que nosotros estamos hablando pues de lo que nos afecta, ¿no?, de la frontera, pero estamos hablando de unas relaciones con un país vecino, con un país socio, con un país amigo, y estamos hablando de dos países pues que al final tienen que entenderse, y tener una buena relación es el principio y es la base para seguir construyendo el resto. Ya hemos visto lo que nos encontramos en 2018. Nadie puede ser ajeno a la realidad. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2018, ya había una intencionalidad de ese cierre, no por una gestión del gobierno socialista que se inició en aquella época, sino por una mala gestión del Partido Popular, porque al final hay que cuidar las relaciones, hay que afianzarlas, y para ello es importante que se materialicen este tipo de reuniones, que se consensúe, que se hable, que se trabaje de manera coordinada. Antes hablábamos de la coordinación, no solamente estamos, ahora tenemos el foco por la parte que nos toca, la parte comercial, hemos hablado de otros muchísimos temas en los que España y Marruecos y España pues tienen que entenderse. Entonces me parecen reuniones muy positivas, que hay que valorarlas positivamente, tanto para Ceuta y Melilla como para el conjunto del territorio nacional, y creo que esa es la base, y que después pues poco a poco será el ministro, me imagino, el que tenga que anunciar cuáles son las fechas
fecha de apertura, porque vuelvo a insistir en que no podemos olvidar que hablamos de aduanas comerciales de Ceuta y Melilla. Yo soy la representación del gobierno en mi territorio, en el territorio de Melilla, pero bueno, también esto afecta más allá de lo que es nuestra ciudad, y por lo tanto pues será el ministro el que cuando tenga que salir a anunciar cualquier tipo de fecha, pues lo haga, y los avances que se vayan sucediendo. Yo creo que en sus declaraciones pues ya ha quedado patente el hecho de que nosotros estamos preparados. Sí que también tenemos que hacer ciertas actuaciones en las que estamos trabajando ahora mismo, como tener un centro de inspección y de control para cuando toque ese tiempo, esa fase de poder pasar productos de origen animal y productos de origen no animal. Es decir, nosotros también estamos trabajando en este ámbito para tener todos los mecanismos y herramientas acorde a la normativa, porque no nos olvidemos que a la normativa española y europea, y por lo tanto, bueno, pues seguir trabajando en esta misma línea. Y ya que lo he mencionado, ¿cómo va este trámite que ha comentado que se está trabajando en ello? Bueno, en cuanto a este trámite, sabemos que ya queda, la obra está completamente finalizada, y ahora se está, bueno, pues haciendo toda esa inspección de pues todo el tema de documentación, los planes de prevención, los planes sanitarios, es decir, contemplando que se cumpla con esta normativa y que las instalaciones que pongamos a disposición, es que no hay que olvidarlo, son instalaciones que ponemos a disposición de la ciudadanía melillense, cumplan con la normativa, una normativa importante porque estamos hablando de la salud pública de la ciudadanía melillense, y por lo tanto que cumpla con todos los requisitos sanitarios y todos los controles, o sea, que se puedan pasar todos los controles pertinentes para, bueno, pues que podamos estar protegidos, ¿no? Y que cumplamos como decía, con toda la normativa. Así que yo creo que ya en este sentido está también todo bastante avanzado. ¿Habría alguna fecha que se estime para que esté finalizada esta fase? ¿Y cuándo empezó? Para ponernos un poco en contexto sobre esta adecuación. Lo que es la obra en sí está finalizada, o sea, ya está acabada. De hecho, también lo mandamos a los medios de comunicación para que pudieran hacerse eco de la finalización de la obra de este centro de control sanitario, y ahora mismo por eso digo que estamos con pues todos los requerimientos y la parte documental y de inspección in situ de la instalación, para que pues finalmente se cuente con esa autorización para que en el momento en que pues ya se crea pertinente y se reanude el tránsito o el comercio de este tipo de mercancías, nosotros tengamos unas instalaciones adecuadas. Por lo tanto, la obra finalizada, ahora mismo estamos en toda esa fase de pues inspección, tanto documental como de las instalaciones, para poder adecuarse a todo lo que marca la normativa. También quería preguntarle por la frontera inteligente. También pues se anunció que sería aproximadamente a finales de este año. Fecha aproximada, ¿qué ocurre? ¿En qué fase se encuentra? ¿Cuándo se puede empezar a usar ese nuevo sistema de frontera? Bueno, yo creo que con respecto a la frontera inteligente, el Entry Exit System es algo que también va a ser histórico en nuestra ciudad. Es que hay veces que normalizamos ciertas actuaciones, pero que hay que también ponerlas en valor. Estamos hablando de un sistema, un control a nivel europeo, donde nuestras fronteras, bueno, pues tendrán esa coordinación, ¿no? Porque es una frontera española, es una frontera europea, por lo tanto va a contar con unos sistemas y con un mecanismo pues europeo. Y por lo tanto es una dotación importante presupuestaria. No estamos hablando de ese modelo, ese proyecto del que hablaba el Partido Popular en su momento, sino que estamos hablando de un verdadero sistema de reconocimiento facial europeo, que ha requerido de una dotación económica importante y de unas obras de adecuación, porque no hablamos solamente de instalar cámaras de reconocimiento facial, estamos hablando de que dentro de la frontera se han levantado 3 edificios, y por lo tanto eso es una obra de gran envergadura. Hemos levantado un edificio de entrada, otro de salida y un tercer edificio, competencia de la Guardia Civil, donde se hará todo el filtro y el control de vehículo, con pues una maquinaria nueva, contará hasta con un elevador de vehículos para poder hacer, como decía, ese control. Y este sistema va a traer además a la ciudad varias cuestiones también importantes. En primer lugar, se va a agilizar todo el control. Estamos hablando de meter unos datos en un sistema que hará que nosotros pasemos en cuestión de segundos. Por lo tanto, tenemos el primer factor, que es agilidad, pero estamos hablando de otros tan importantes como son la seguridad, porque esos controles permitirán instalar en el sistema todo tipo de alerta
que nos avisará pues si la persona es apta o no para transitar por la frontera, y también estamos hablando de mejora de las condiciones de trabajo de las personas que ahí prestan servicios, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual creo que es un sistema novedoso que viene a traer a la ciudad tanto agilidad, seguridad, como mejora de las condiciones laborales de nuestros agentes, y que por lo tanto, bueno, pues es algo muy positivo para la ciudad. En cuanto a la obra, está prácticamente finalizada, por eso hablábamos de finales de año. Hablamos de estas 3 edificaciones que, bueno, la de entrada y salida lógicamente tienen que ir coordinadas. Después tenemos la tercera, que es, como decía, el control de la Guardia Civil, y por lo tanto tenemos una ya totalmente finalizada, que es la de entrada, otra a punto de finalizar, que es la de salida. Y estamos también en la fase de todo el tema de equipamiento. Hablamos de un sistema potente, yo decía, de un mecanismo pues que tiene que poder soportar, ¿no? y recoger una serie de datos considerables, necesita también una formación, y por lo tanto en esa fase nos encontramos. Ya tenemos aquí pues parte importante de todo el equipo, y empezaremos con la instalación, con la puesta en funcionamiento, y después también con la formación para bueno, pues que este sistema pueda ponerse en marcha cuanto antes. Por eso digo, finalización de las obras prácticamente ya, un edificio terminado y los otros pues a punto, y la puesta en marcha en el momento en el que se termine tanto con el equipamiento como con todas las pruebas que haya que realizar. ¿Y hay una fecha aproximada para eso, para ese equipamiento y esas partes del edificio? Ya se está haciendo, es que ya ha llegado equipamiento y van trabajando sobre la marcha, es decir, una vez finalizada la obra ya está en Melilla parte del equipamiento, ya se va a empezar a instalar y ya se va a empezar a poner en funcionamiento. Entonces, cuando los técnicos ya crean pertinente que pues tanto la base de datos está ya con todos los datos instalados y que las pruebas que necesite realizarse pues se pasa de manera óptima, pues entonces empezaremos a ponerle en marcha. Básicamente porque nosotros somos los primeros, desde el gobierno somos los primeros que queremos que esto empiece ya a funcionar, y de ahí pues lo que decía, ese interés, esa dotación presupuestaria para que la frontera inteligente, el sistema Entry-Exit, pues sea una realidad cuanto antes. Este 2024 yo esperemos que durante el primer semestre pueda estar en pleno funcionamiento, pero ya digo que tal y como nos comprometimos, la obra estará finalizada ya a finales de año, está prácticamente finalizada ya. Delegada, no tenemos mucho más tiempo, pero sí hay otro asunto, por supuesto, que abordar, y es el hospital universitario. También se habló de esa puesta en marcha, o por lo menos de esa inauguración para finales de año, pero ya queda muy poco para que se termine el 2023. Ya de las últimas declaraciones que hizo, pues comentaba que se estaba trabajando con la ciudad autónoma, con las licencias, también con las pruebas de electricidad, diversas pruebas para el funcionamiento de la infraestructura. Pero ahora mismo, a día de hoy, ¿hay alguna fecha de inauguración y también de incorporación de sanitarios? ¿Se ha avanzado en algo? Por esta misma razón siempre me gusta ser cauta con las fechas, porque nosotros cuando hablamos de fecha no hablamos de una fecha que pongamos porque sí, de manera aleatoria, sino porque nosotros tenemos una relación y son los técnicos, una relación, una coordinación con los técnicos, y son ellos mismos pues los que nos dicen las diferentes fases en las que nos encontramos. Y por lo tanto, bueno, pues lo que sí me congratulo siempre en decir, y con mucho orgullo y satisfacción después de tantísimo trabajo, es que por fin la obra del Hospital Universitario de Melilla está finalizada. Y eso es un logro importante. Ya se ha finalizado después de tanto tiempo. Yo creo que eso es una noticia de la que además debemos congratularnos toda la ciudadanía melillense, porque ha costado. Este gobierno, el gobierno que lidera Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez en primera persona, cuando estábamos en la oposición, se comprometió a que si era presidente del gobierno, en menos de 6 meses iba a reanudar una obra que llevaba 7 años paralizada. Es que nos olvidamos de eso, con una excusa de un modificado que, hombre, 7 años para arreglar un modificado es una prueba más que evidente pues de la mala gestión que ha hecho el Partido Popular en todo este tiempo del hospital. Nosotros hemos materializado 3 modificados y la ciudadanía se preguntará ¿cuántas veces hemos paralizado la obra? Pues ninguna. 3 modificados. Y por lo tanto creo que es importante poner en valor y poner de relieve que la obra del hospital universitario, pese a tener presupuestos prorrogados y a tener 3 modificados y una pandemia, pues ha seguido su curso. ¿Se ha ralentizado un poco más? Sí. ¿Por qué? Pues porque además en pandemia nos dimos cuenta
de que el proyecto inicial pues no recogía quizá una pandemia, o sea, dar cobertura o respuesta a una pandemia como la que hemos sufrido. Y esta pandemia ha traído muchas cosas negativas, lógicamente, pero también hay que hacer una lectura positiva de las cuestiones que nos han hecho aprender durante este tiempo. Y una de ellas es que nos ha permitido adecuar nuestro hospital a, pues, una situación de estas características que pudiera pasar en un futuro, que esperemos que no, pero que nuestro hospital esté adecuado y que pueda dar respuesta. Por lo tanto, ahora mismo, siendo cauta también con la fecha y con el máximo interés de poner el hospital universitario a funcionar cuanto antes, la obra está finalizada, el equipamiento, bueno, pues los quirófanos están creo que ya prácticamente completos, hemos traído las máquinas de Da Vinci, la de resonancia, porque además la cobertura va a ser muchísimo mayor. Para ir terminando, porque no tenemos mucho tiempo, era por lo menos concretar que todas esas pruebas de electricidad, todo aquello que comentó, las licencias, eso ya también está finalizado. Sí, entonces. Estamos haciendo, ahora mismo estamos inmersos en las pruebas, por eso decía que es importante destacar que se están haciendo pruebas, como por ejemplo el funcionamiento del aire acondicionado y la calefacción, que son pues cuestiones básicas. Y ya a partir de ahí empezaremos con el traslado del hospital comarcal al hospital universitario. Convivirán durante un tiempo ambos hospitales hasta que pues, bueno, podamos ya dar por concluido ese traslado final. Principio de año, esperemos ya la inauguración y vincular la inauguración a la puesta en marcha, que es el objetivo al final real, y por lo tanto, bueno, pues cuanto antes se haga, pues mejor para la ciudadanía melillense, y es lógicamente el objetivo de este gobierno. Pues delegada, no tenemos más tiempo por temas de programación, me gustaría concretar muchísimo más en todos estos asuntos, pero por lo menos tener ese balance de todas estas actuaciones precisamente. Así que ya, bueno, aprovecho, esta es la última entrevista de este año 2023 aquí en La Réplica, así que le felicito la fiesta, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Ya aprovechamos, delegada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, igualmente, que paséis unas felices fiestas, una feliz Navidad y a todos los melillenses una feliz entrada de año. Gracias. Muchas gracias, y aquí nos despedimos solamente de esta entrevista, pero el programa aún no ha terminado, así que vamos a hacer una pausa publicitaria y ahora volvemos. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y ahora toca pues la parte de la tertulia aquí en La Réplica de Popular Televisión Melilla. Ya, como bien había comentado antes, este es el último programa del año, pero seguimos con esa tertulia y sobre todo pues de cara a esa entrevista que le hemos hecho anteriormente a la delegada del Gobierno, Sabrina Mo. El tema del debate pues será evidentemente la aduana comercial, relacionado con ese viaje del ministro de Asuntos Exteriores de España a Marruecos para reunirse con su homólogo y hablar de este tema. Así que antes de dar comienzo a este debate, este último debate del año, pues vamos a saludar a nuestros invitados de esta noche. Rafael Robles, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También bienvenido a Emilio Guerra, que menos ha sido a venir, pero bienvenido. Gracias. Como siempre. Encantado siempre de estar aquí. Y José Miguel Tasende, lo hemos tenido en diversas ocasiones y bienvenido de nuevo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, cerrando el año ya, como dice usted. Cerrando el año y cerrando el año con un tema importante, desde luego, la aduana comercial. Así que antes de entrar en el debate y antes de pedir los titulares, porque pediré titulares, pues vamos a escuchar unas declaraciones de la delegada del Gobierno que la hemos tenido pues anteriormente en una entrevista. Le preguntábamos pues sobre esas declaraciones de Álvarez y Bourita sobre la aduana comercial. Álvarez comenta que ya estarían listos, ya estarían predispuestos a reabrir esa aduana comercial en Melilla y abrirla por primera vez en Ceuta, y Bourita dice pues que hay problemas técnicos. Vamos a escuchar la opinión de la delegada del Gobierno. Yo no creo que haya sido contradictoria, simplemente tenemos que hacer una distinción y una diferenciación entre el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y, lógicamente, el ministro de Asuntos Exteriores por la parte marroquí. Por la parte española, que es lo que decía pues nuestro ministro, nosotros sí estamos preparados para tener esta apertura pues cuando al final acordemos, y sin embargo pues lo que dice lo que ha dicho, por lo que hemos escuchado en declaraciones, son algunas cuestiones técnicas que tendrán que solventar. La delegada al principio decía pues que no le parecía contradictorias las declaraciones de
de ambos ministros en este sentido. Así que vamos a pedir un poco titulares sobre, bueno, qué piensan sobre estas declaraciones de los dos ministros y un poco también de esa valoración de la delegada del Gobierno. Pues empezamos por Rafael Robles. Lo importante es que se continúa trabajando en la hoja de ruta que se había establecido a raíz de la RAN y que también, por contextualizar toda esta cuestión, tenemos que tener en cuenta que venimos de un cierre unilateral de la aduana comercial por parte de Marruecos en el año 2018, que este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, se encontró esa realidad nada más que llegar, que en estos años hemos tenido la pandemia que además cerró el tránsito del paso tanto peatonal como de tráfico de la frontera y que ha habido que reabrir ese tráfico, ha habido que reabrir ese paso peatonal y al mismo tiempo con además una serie de instalaciones que había que poner, que había que actualizar y había que incluso hacer obras, ¿no?, como todavía se están haciendo para que ese tránsito sea o termine siendo lo más fluido posible y al mismo tiempo abrir una aduana comercial que, recordemos, en Melilla se cerró en el año 2018, pero es que en Ceuta nunca ha existido esa aduana comercial. Por lo tanto, si esto es una acción que evidentemente afecta a todo el territorio español, tanto a Ceuta como a Melilla, con respecto a un país tercero como puede ser Marruecos, tiene que hacerse al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí se ha hablado de pruebas, se ha hablado de tenerlo todo puesto, pero había que poner en marcha una aduana comercial que se cerró unilateralmente, que fue lo que se encontró este gobierno, y una aduana comercial que nunca ha existido como es en el caso de Ceuta. Por lo tanto, es un contexto importante a tener en cuenta, porque muchas veces la gente lo que pide es ya, queremos ya que lo que se había dicho se haga, pero hay que partir de un contexto histórico y de una situación material que influye muchísimo. Vamos a pasar a la valoración de Emilio Guerra. Sí, es que claro, estamos hablando de gestión de tiempos. Entonces, la gestión de los tiempos de los ciudadanos son las que son, la gestión de los tiempos de los gobiernos son los que son, y no olvidemos que la gestión de la diplomacia es otra bien distinta, ¿no? Y aquí estamos hablando de diplomacia. Una diplomacia que tiene unos pasos, que tiene un procedimiento, que tiene una forma de hacer, que es ineludible y que además no podemos rechazarla, porque la otra opción es un poco tirarnos al monte, ¿verdad? Y no se trata de eso. Se trata de tratar de llegar a un acuerdo con nuestro vecino país, en ese marco de amistad, en ese marco de colaboración. Bien es cierto que en esa gestión de tiempos los ciudadanos están un poco cansados, el sector empresarial también está muy cansado, muy harto, llevamos 5 años y quizás sería el momento de analizar en profundidad qué efectos ha tenido en nuestra economía ese cierre, porque ha tenido un efecto devastador, a mi juicio, y todavía no hemos encontrado vías alternativas para salir de ese bache. Por tanto, no tenemos más remedio que estar obligados a seguir negociando con nuestros vecinos, a decir, como he dicho yo y como bien ha dicho el Partido Socialista, que es positivo que volvamos a la negociación, es positivo y hay que animarlo, y esto no significa absolutamente nada más que entendemos perfectamente nuestro nivel de conciencia que es el último camino, el único camino que tenemos que recorrer para tratar de desbloquear esta cuestión, pero cuando hablamos de diplomacia, cuando hablamos de tiempos de la diplomacia, hay que ser conscientes también que cuando se llegan a reuniones de este nivel, encima de la mesa se ponen muchas cuestiones, es un paquete completo. Allí no solamente van a hablar de la aduana comercial de Ceuta y Melilla, quizás la aduana comercial de Ceuta y Melilla está en el último lugar de esos puntos. Hay puntos muy importantes, muy trascendentes y muy decisivos para los países que se tratan de negociar primeramente y después pues van saltando puntos y tratando de llegar a algo que a nosotros nos interesa de una manera prioritaria, como es el tema de la frontera. Por tanto, tenemos que ser conscientes de esa realidad, el único camino es negociar. Otra cosa es que entremos en las habilidades negociadoras de cada parte, bien, eso es discutible, las habilidades negociadoras, pero siendo muy conscientes de los tiempos, quién gestiona los tiempos, cómo se gestionan los tiempos, que no tenemos más remedio que llegar a esa actitud negociadora y positiva, que tenemos que de alguna manera alentar a que esto siga ese camino, porque es la única solución, diálogo, consenso, apertura, y repito, puede que tardemos más de lo que deseamos, y es cierto que los ciudadanos melillenses estamos muy cansados, ¿no?, de todas estas promesas que no llegan nunca, de todas estas cuestiones, de todas estas reuniones que hemos tenido infructuosas, pero no tenemos más remedio que seguir apostando por ellas.
seguir apostando por la negociación y seguir apostando por establecer acuerdos. Vamos al titular y a la valoración de José Miguel Tasende. Vamos a ver, pues si quiere empiezo por el titular. Titular y ya, por supuesto, tiene tiempo para exponer. Voy a coger uno que me han dado la Asociación de Empresarios de Melilla, no a mí. Lo han dicho ellos en la prensa y lo voy a asumir como mío. El titular es más de lo mismo. Lo dicen ellos, los empresarios de Melilla, y es verdad, más de lo mismo. Tiempos, hombre, claro, esto es gestión de tiempos, pero es que precisamente lo que no parece razonable es que llevemos tal cantidad de tiempo sin llegar a ninguna salida que satisfaga a las dos partes. Aquí no se trata simplemente de negociar o de tener una buena actitud o de que las negociaciones en sí mismas siempre son buenas y hablar es una cosa buena pero los políticos, incluidos los representantes de los políticos en el nivel internacional, que son los diplomáticos, hablan para llegar a unas conclusiones ejecutivas, efectivas, unas conclusiones, algo que se aplique. No hablan por hablar, que es la sensación que nos da con este caso, porque estamos hablando y hablando y hablando y no se avanza un solo paso, al contrario, parece que siempre estamos peor. Sorprende mucho las declaraciones del señor Burita, el ministro marroquí, cuando dice que se trata de temas de índole técnico. ¿Pero qué temas técnicos? Pero si la tecnología para las fronteras que existe hoy en día está al alcance de todo el mundo y es una tecnología barata y es... Vamos, no quiero hablar de mis casos de viajes que he hecho por el mundo y en países que teóricamente son mucho más atrasados que nosotros y bueno, pues quizá del nivel de Marruecos o menos, oiga, y tenían, pues nos hacían reconocimiento de las caras, las fotos sobre la marcha, es decir, hay de todo, porque hoy esa tecnología no es cara, está muy a disposición, ¿no? Entonces, serán problemas, todos los que usted quiera, de índole política, pero de índole técnica no, y es la disculpa que pone Burita. Y luego viene nuestro ministro y dice que se abrirá la frontera, que bueno, hace falta tiempo, lo de siempre, tiempo, ¿no? Al tiempo le pido tiempo. Y en condiciones de igualdad entre ambos países, que es precisamente lo que no hay. O sea, lo que no hay es una reciprocidad. Podemos pasar de aquí para allá, igual que se pasa de allá para acá. No lo hay. En estas condiciones, yo lo recuerdo siempre, venimos diciendo... Oiga, la frontera para estar así mejor cerrada. Ya se puede entrar en el debate, pero también lanzo la pregunta y así podéis complementarlo con las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, con Nasser Bourita. En cuanto a los problemas técnicos, lanzo esta pregunta y ya empiezan el debate. ¿Tuvo que ser más concreto en esas declaraciones? También, ¿qué se percibe al final con ese concepto de problemas técnicos? Ya pues puede hacer réplica y valorar también esas declaraciones. Rafael Robles. Venimos de unas relaciones completamente rotas entre dos países, que fue lo que heredamos del Partido Popular, ni más ni menos. O sea, dos países que no se entendían de ninguna de las maneras, no solamente desde el punto de vista comercial, sino a muchos niveles políticos, a pesar de que Marruecos tiene como primer socio comercial a España y para España Marruecos es el tercer socio comercial. O sea, esa es la situación que nos dejó y heredamos del Partido Popular en el año 2018. Después ha habido una serie de cuestiones y de circunstancias que evidentemente afectan a los tiempos. Es que parece que no, pero hemos pasado una pandemia que influía en todo esto. Se cerró a cal y canto esa frontera. Esa frontera había que volver a establecerla a muchos niveles. Están haciéndose unas obras para una frontera inteligente. Una frontera inteligente, el Exit Entry, que evidentemente va a actualizar esa frontera que nunca había tenido ese tipo de avances tecnológicos en todas las cuestiones que estaba comentando José Miguel, en tener al máximo nivel tecnológico una frontera que nunca lo había estado antes. Pero es que además venimos de una frontera que todos recordamos que tenía un tránsito inhumano de personas. Eso no queremos volver a esa situación. Cuando hablamos de reciprocidad, es verdad que el régimen de viajeros actualmente no se cumple y que no se cumple precisamente por la parte marroquí, pero es que por la parte española aquí tampoco está entrando nadie como antes entraba de la provincia de Marruecos a Melilla solamente con el pasaporte. Ahora cualquier ciudadano
residente en la provincia de Nador tiene que entrar con un visado. Pero Por lo eso cual... lo exige la Unión Europea. Claro, lo exige la es un Unión tercer Europea, país. pero eso formaba parte también de unos acuerdos de vecindad entre España y Marruecos que tampoco cumplimos exactamente ahora mismo 100% nosotros. Ni se está cumpliendo el régimen de viajeros por parte de Marruecos, ni nosotros estamos cumpliendo esos acuerdos que forman parte de unas relaciones completamente óptimas. Pero queremos realmente que la frontera sea fluida, pero segura. Creo que estarás de acuerdo conmigo, José Miguel, claro, en que queremos que la frontera sea completamente segura y que no sea el conjunto de situaciones completamente inhumanas y anacrónicas que era la frontera anterior. Para eso tenemos que tener una frontera completamente controlada y segura. Estamos hablando de un tercer país en situación de vías de desarrollo. Un tercer país que, evidentemente, la gente quiere pasar esta frontera principalmente para mejorar su situación económica y que muchas veces ese tránsito se convierte en me quedo en España y, por lo tanto, me quedo en Europa para estar y para hacer que es muy legítimo querer hacer una mejor vida. No queremos que la frontera deje de estar controlada, deje de tener toda la seguridad que tiene que tener y al mismo tiempo se cumpla todo lo que se necesita. Las instalaciones, como he dicho antes, desde el punto de vista tecnológico, van a estar ultimadas completamente cuando tengan que estarla, cuando termine la obra que se tenga que terminar, que prácticamente ya está terminada, como ha explicado en la entrevista la delegada del gobierno. Se acababa ya en enero de este año que estamos terminando. Bueno, pero volvemos... Pero que además es que estoy seguro de que por parte española y por parte marroquí, si pide ayuda a la Unión Europea para modernizar y poner los medios técnicos necesarios en la frontera, estoy seguro de que se le dan. Claro, los medios que que se le están dando. Claro. Es que la cooperación con Marruecos consiste en que ellos también actualicen su frontera. Pero volvemos a lo mismo. A lo mejor ellos, cuando hablan de problemas técnicos, no hablan tanto de la frontera de Melilla, que ya tuvo aduana comercial, como de la frontera de Ceuta. Pero es que lo que tiene que tener muy claro la ciudadanía es que cuando se abra la aduana comercial va a ser para Ceuta y para Melilla. No va a ser solo para Melilla, porque estamos hablando de relaciones bilaterales entre dos estados que tienen dos territorios, en este caso España, que son exactamente lo mismo, ¿no? Ceuta y Melilla. Me dices que antes no se pedía por el Tratado de Buena Vecindad. Mira, eso no es ninguna disculpa, es decir, que se aplique la normativa europea por encima de cualquier acuerdo bilateral, eso es una imposición, tenemos que cumplirla, es un tercer país para toda Europa, esto es así. Ahora bien, que me digas que por eso es por lo que Marruecos... Da la impresión, ¿no? No lo dices exactamente. No, he dicho que no se cumple la reciprocidad por ninguna de las dos partes. Bueno, pero es que yo creo que no es comparable, ¿de acuerdo? El régimen de viajeros, porque el régimen de viajeros, ten en cuenta el daño que nos causa a Melilla como ciudad, es variado. Por una parte, hace que una serie de dinero, divisas, que se entregan aquí en España, muchos en forma de ayudas sociales, pasan al otro lado. Estamos hablando de miles de personas cada día, estamos multiplicando por muchos miles. Dinero que se va para allá, divisas. Se gastan allá y se trae la mercancía para aquí, que es una mercancía que no venden nuestros comerciantes. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí hay una salida de divisas muy importante y hay un ingreso de mercancías en un régimen que se nos escapa al fisco, lógicamente, porque es de viajeros. Y entonces eso significa que nuestros comerciantes no venden todo eso. Pero es que se ha hablado mucho del pan y de que no se vende... Ya, pero te quiero decir... Pero es que esa ciudadanía marroquí que venía a Melilla a pasar el día, que también era una clase media, incluso una clase adinerada importante, también dejaba dinero en Melilla. Y ahora, sin un visado no puede pasar. O sea que económicamente también nos repercute negativamente el que no exista ese tránsito que existía antes en la frontera. No olvidemos esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, realmente esa situación de frontera es muy mala para Melilla, es muy mala para Melilla. Y vemos que esto no se soluciona. Sí, se soluciona, se está trabajando. Pero nadie ha dicho que no se vaya a solucionar. No. Vamos a ver, pero tiene su tiempo. Lo que me estás diciendo es se solucionará. Vamos a ir concluyendo. Sí, se solucionará. Y venimos de una situación de ruptura. Sí, Rafael, para que también intervenga Emilio Guerra, que lleva un tiempo sin intervenir. Sí, a ver, me parece muy interesante lo que estáis diciendo y no falta razón en algunas puntualizaciones. Y yo como melillense y después de muchísimos años aquí, y sobre todo tras los últimos 5 años, he intentado hacer un análisis personal, es decir, bueno,
¿qué rayos, y permitidme la expresión, está pasando para que nuestros diplomáticos, que son personas sesudas, que son personas con conocimiento, no sean capaces de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos? Y yo quiero separar aquí lo que es la negociación bilateral con Marruecos en cuanto a lo que se refiere al tránsito fronterizo, es una cosa, y la otra cuestión, evidentemente, es diferencial, que es el tema de la aduana comercial, que ahí sí que entramos en muchos tecnicismos, ¿no? Muchas veces lo confundimos todo, ¿no? Mezclamos todo, y yo no hace cierto tiempo hice una definición de lo que era nuestra frontera, para que fuéramos conscientes de lo que era nuestra frontera. Y es una de las fronteras más complejas del mundo, más complejas del mundo. Porque por un lado somos una frontera socioespacial de la Unión Europea, cuidado con lo que estoy diciendo, socioespacial de la Unión Europea. Por otro lado, algunas veces somos o hemos sido una frontera arbitraria y muy exclusiva. Otras veces, en determinados momentos, sí ha sido una frontera permisiva para algunos casos, y en otros lo hemos convertido en una auténtica fortificación, es decir, de una complejidad tremenda. Y desde todas las hemisferios posibles, y desde el ámbito político también, siempre hemos dicho que había que buscar un nuevo modelo de gestión de fronteras. Yo creo que siempre lo hemos dicho. Bien, ese nuevo modelo de gestión de fronteras se llama frontera inteligente. Se llama frontera inteligente. Es el único camino. Ahora, los tiempos, evidentemente. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando esto de la frontera inteligente? Yo ya ni me acuerdo, desde que hice la comunión. No será tanto, Emilio. Pero es cierto, Emilio, es cierto. Bueno, sí, es cierto que llevo mucho tiempo escuchándolo. Pero ayer cuando he escuchado, o estos días atrás, y concretamente también tras las declaraciones de nuestra delegada del gobierno, que ya están hechos los edificios, que ya está todo preparado, pues realmente me ha animado un poco. Digo, bueno, esto está en camino, porque claro, todo eso lleva una tecnificación importante, Pero la otra cuestión, a lo que se refiere a la aduana comercial, por favor, Marruecos está en una posición negociadora, en estos momentos un poquito más ventajosa, y quiere sacar rédito, es lógico, quiere sacar rédito. Y por eso digo que como encima de la mesa tienen muchas cuestiones importantes para Marruecos, y aunque nosotros nada más que vemos el tema de Ceuta y Melilla, ellos quieren sacar tajada de esta cuestión, quieren conseguir más ventajas, y es lógico y es normal en esa negociación. Ahí es donde estará nuestra habilidad, evidentemente, y ahí es donde estará la posibilidad de que subamos un poco el nivel de prioridad de Ceuta y Melilla en cuanto a sus fronteras. Pero yo, de verdad, la situación ventajosa, vamos a analizarla también un poquito más detenidamente. Para España es vital no solamente la relación comercial con Marruecos, sino también todo el tema de la seguridad. Y acabamos de tener un episodio de detención de posibles terroristas en nuestra tierra y en Marruecos, lo cual conlleva una cooperación, una coordinación fundamental entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de España y Marruecos, que habiendo buena relación entre los dos países, y no estamos hablando ya de relaciones diplomáticas, estamos hablando pero un momento, relaciones a muchos niveles. Eso por un lado. Para eso, España, evidentemente, Marruecos es un aliado fundamental, pero no me voy a detener solamente en el tema de seguridad. Tema migratorio. Sí, claro. El tema migratorio, me vais a perdonar, la ciudad está, desde el punto de vista de la población migrante que pasa esa frontera y que la pasa, vamos a llamarlo, saltándosela en este caso se refiere a los saltos de manera irregular pasa esa frontera. No me gusta utilizar la palabra que iba a utilizar, pero está claro que el hecho migratorio en sí hay que tenerlo en cuenta, de dónde venimos y cómo estamos actualmente, porque por lo menos el tránsito ya no está siendo por la parte de Ceuta y Melilla, ha quedado parado totalmente. Ahí el papel de Marruecos, todo lo tenemos claro, es fundamental, pero si hasta hace muy poco, y lo hemos estado viviendo
se ha utilizado ese tema como incluso como un arma de chantaje, lo vamos a decir claramente, por parte de Marruecos. Un elemento negociador más. Bueno, No, si un chantaje. llámalo Mínimo. elemento Sí, como pero- quieras, a mí me parece también un chantaje, estoy de acuerdo, pero bueno, da igual, forma parte de unas relaciones que venían de estar muy mal, de estar muy rotas y que ahora no es así. Entonces, elementos tan importantes como para nuestro país como es el tema de la seguridad y el tema de la migración, que se estén solucionando como se están solucionando más allá de la situación comercial, que evidentemente como ceutí, como melillense, nos afecta y nos influye muchísimo más, pero es que el tema migratorio, el tema de la seguridad, nos influye de primera, Pero yo creo que y ya ni se habla, estamos es que llegando- nadie habla Pero es que ese tema, porque está completamente controlado y para eso Rafa, el papel de Marruecos es fundamental. Estamos Y si no llegando a las estamos de mismas acuerdo con con eso, Vamos estamos a claro, seguir es con que el estamos llegando a tema. las mismas conclusiones. Por eso he dicho que cuando Marruecos entonces, y ¿cuál es España- lo ventajoso para Marruecos? La- Porque la yo creo que España situación- tiene una ventaja Quería- importante en esta Claro. Quería hacer relación. la pregunta, ¿lo El- ventajoso se refiere al el tema comercial, las relaciones Mire, comerciales o en el general, paquete entre negociador, ambas? en el paquete negociador de España y de Marruecos van muchas cuestiones Claro. fundamentales para nosotros, evidentemente, la inmigración, la cooperación internacional, pero no olvidemos que hay otras cuestiones fundamentales e importantísimas también para el Estado, tanto para Marruecos como para nosotros. No nos olvidemos del tema del agua del Sáhara, no nos olvidemos del tema de la pesca del Banco Pesquero Saharaui, no nos olvidemos tampoco del tema de los minerales raros, del acceso a determinadas aguas para extracción petrolífera. Son cuestiones muy importantes desde la perspectiva económica que Marruecos lleva encima de la mesa y que obviamente va a tratar de intercambiar cuestiones unas con otras. Por eso digo que muchas veces Melilla queda en el último punto, porque hay cuestiones para ellos súper importantes y que de alguna manera tratan de sacar ventaja, lo mismo Sí, que nuestra pero- actitud diplomática también tiene que ser la misma. Por eso digo que todas estas cuestiones hay que valorarlas en su justa medida. Y por eso he dicho al principio que para nosotros es vital la negociación con Marruecos. Y tenemos que aplaudir todas estas iniciativas de negociación, porque es que no nos queda otro camino. Podemos discutir los tiempos, podemos discutir la habilidad negociadora de nuestros diplomáticos, podemos discutir todas esas La del cosas. PP ya hemos visto pero cómo fue. sí, pero sí, claro. Es que si decir, comparamos, es que claro, habilidades diplomáticas de dónde venimos y dónde estamos actualmente. efectivamente. Entonces, todas estas cuestiones hay que valorarlas y hay que valorarlas en su justa medida. Y no tenemos más remedio que seguir apostando por la negociación. No tenemos más remedio que seguir apostando por entendernos con nuestro vecino país, porque es que las soluciones tienen que salir de ahí. Lo contrario sería tirarnos al monte, como he dicho al principio. A ver, ¿Nos negociar. tiramos sí. al monte? No, digo, negociar no significa ceder siempre. Has citado una serie de problemas creados por el propio Marruecos con todos sus vecinos, como es el problema del Sáhara, que conlleva además las aguas, que además conlleva la pesca, que además conlleva los minerales que aparecen en el fondo y los posibles yacimientos petrolíferos, en fin, todo eso va en el mismo paquete. Realmente lo que ha hecho nuestro gobierno es ceder ante todo esto. Yo creo que, como dice realmente Rafa, hemos conseguido otras muchas cosas. la contrapartida. Hay contrapartidas importantes. Ahora lo replicaré. Fíjate, la contrapartida que tendríamos que haber recibido de Marruecos después de la famosa carta de Pedro Sánchez diciendo que bueno, que el Sahara, pues sobre todo el Sáhara tenía pues Marruecos el predominio. Vamos, después de eso tendrían que habernos regalado aquí la frontera, tendría que haber hecho cualquier cosa que se lo hubiera ¿por qué no? pedido. Depende del ¿Y qué valor han que le hecho? demos a cada uno. No, han hecho justamente al revés. Han dicho, que titubea España. Que es un momento de debilidad del gobierno español porque se tiene que estar apoyando en socios de gobierno que son precisamente independentistas, que precisamente están creando un problema enorme dentro de España, pues ahora apretamos más. Marruecos es muy buen negociador. Escuela francesa. Es muy buen negociador. Y lo que hace es, ve un país debilitado, España, aprieto más y más y más. También me gustaría, lo estamos Sí, haciendo. brevemente porque ya queda poquito Ya tiempo termino. y creo que aquí Ya termino. hay réplica también. Lo estamos haciendo, pero yo creo que para que los ciudadanos nos entiendan del todo bien, que no es exactamente lo mismo la aduana que el tránsito de personas, lo que llamamos la frontera, ¿no? Lo estamos diciendo, pero creo que eso tiene que quedar muy claro también, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, incluso sería hasta temas independientes, quiero decir, podría haber un tráfico como hay de personas y un tráfico bien organizado,
y no haber frontera. Podría suceder. Vamos ya a ir haciendo esas últimas conclusiones porque no tenemos mucho tiempo. Rafael Robles creo que quería contestar. Yo creo que España está gestionando muy bien sus ventajas. Sus ventajas son las que son. Hay que negociar muchas cuestiones relacionadas con lo económico, pero también hay que gestionar muchas cuestiones relacionadas con lo político. No es verdad que se haya cedido el Sáhara a cambio de Ceuta y Melilla. No es así. No. Ese es un relato que vienen a contarnos los que están interesados en mostrarnos como un gobierno débil. Se ha cedido. Mira, de verdad, a mí lo que me encanta, Rafa, es que la derecha de este país le encanta vender que su gobierno es débil, y no lo entiendo, porque después nos ponemos la banderita diciendo que somos más españoles que nadie, pero si el gobierno no es de derecha, oye, ahí que vamos a destrozar el gobierno nuestro cuando está haciendo un papel, en este caso con el gobierno de Marruecos, desde el punto de vista histórico impecable, y desde el punto de vista en relación con otros agentes internacionales no te quiero decir nada. Solamente hay que poner el ejemplo de cuando fue el terremoto de Marrakech. ¿A quién dejó Marruecos permitir la cooperación y la ayuda humanitaria? No se lo dejó ni a Francia, ni siquiera a Estados Unidos, a España. Lo cual claramente está diciendo, ¿cuál es nuestro socio aquí principal? España. Ni Francia, que es el aliado principal de toda la zona del Magreb árabe, pues desde época colonial. Con lo cual, ¿estamos jugando nosotros activamente también nuestro papel internacional? Pues no solamente en el ámbito del espacio mediterráneo, sino a nivel europeo, y lo estamos viendo. Nosotros nos hemos convertido en una fuerza de liderazgo internacional, como no lo veníamos siendo desde hace muchísimo tiempo. Y por supuesto, para que el papel de el Sáhara y el papel de Ceuta y Melilla sean cuestiones que deban tratarse, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra, lo que no tenemos que entrar es precisamente en el juego de que una cosa se está cambiando, Rafael, por la otra, porque no es verdad. Es que no es verdad. Pues claro que no. Claro, pues entonces, ¿por qué compramos ese relato inmediatamente? Es que no compramos Vamos ya a ir concluyendo por esta parte de la mesa porque es que nos queda poco tiempo. José Miguel Tasende. Vamos a ver. Sí. Melilla es España y punto final, y aquí no hay más que hablar. Claro. Ahora, tenemos unas relaciones con un vecino. Resulta que a ese vecino le hemos cedido toda la postura española sobre el Sáhara mantenida durante decenios. No, se lo hemos cedido a cambio de nada, y entonces dices, hombre, ese vecino que tengo, desde luego debería de tratarme de otra manera. Y no lo hace porque aprieta cada vez más. El papel internacional de España, hombre, después de la bronca que recibió nuestro presidente en el Parlamento Europeo, después de haber estado allí escuchando la intervención de un prófugo de la justicia española, después de que está saliendo todos los días en la prensa española que Pedro Sánchez va a negociar primero a escondidas, luego ya de otra manera, con toda esta gente que está por ahí para mantenérsele en el cargo. Vamos usted me diga con que no estamos en una situación de debilidad, me parece pasamos increíble. La palabra a Emilio Ya, pero es que el tema de la aduana comercial desgraciadamente tiene que ver con esto. Lo digo porque tenemos muy poco tiempo. Y se acabó, ya lo vale, digo. Gracias. Querría decir más, pero vale, no lo digo. Es que no tenemos mucho tiempo, claro. Lo siento, y no sé si Emilio Guerra quiere hacer alguna pequeña puntualización y ya concluimos. Yo lo que quiero decir que a pesar de todos estos condicionantes y a pesar de todas estas vicisitudes y de todas estas cuestiones de gestión de tiempo, de habilidad negociadora, de oportunismo político, a pesar de todo eso, tenemos que seguir apostando por la negociación. Tenemos que seguir apostando porque estas reuniones con Marruecos se hagan de una manera todavía más frecuente, que de verdad vayamos viendo los resultados, que tarde o temprano lleguemos a esa frontera inteligente, que próximamente, ojalá en el año 2024, veamos abierta esa aduana comercial en las condiciones que sea, y porque ese es el único camino. Yo lo decía antes de empezar la tertulia, no sé, yo miro al norte, al sur, al este y al oeste, miro absolutamente a todos los puntos cardinales, porque entiendo que para el futuro de esta ciudad es vital, y que quizás también nos estamos dando cuenta de la fuerza que puede tener en un futuro el localismo como fuerza política que priorice, en este caso, las políticas de esta ciudad por encima de cualquier otra circunstancia. Porque desgraciadamente, aun cuando todos los partidos nacionales tienen la mayor voluntad del mundo de hacer buenas cosas para nuestra ciudad, quizás en determinados momentos se ven atados por otros intereses. Ya aquí tenemos que finalizar, es verdad que es un debate muy amplio, pero tenemos el tiempo bastante limitado, así que aquí finalizamos. Por supuesto, no me voy a ir, no me voy a despedir sin desear, por supuesto, pues felices fiestas, feliz Navidad y entrada
al Año Nuevo 2024. Rafael Robles, pues felices fiestas y muchas gracias Feliz por Navidad estar, y felices fiestas. por estar con nosotros. Emilio Guerra también, felices fiestas, feliz Navidad y feliz entrada de año. Paz y amor para todos. Muchísimas gracias. Y también Felicidad José, para todos, claro, José hombre. Miguel Tasende, felices fiestas. Feliz Navidad. Y feliz Navidad. Muchísimas gracias a los tres y por supuesto pues felicitar la Navidad y esa entrada del año próximamente. Aquí ya pues finalizamos la réplica, ya les esperamos. Cuando sea enero, por supuesto, vamos a hacer un pequeño parón también del programa por estas Navidades, así que les esperamos en una semana. Muchísimas gracias y buenas noches.